Mi nombre es Pilar Camacho, soy enfermera jefe egresada de la Universidad del Rosario. Tengo 37 años de experiencia, trabajé en Tunja, en el Hospital San Rafael, en la Escuela de Auxiliares de Enfermería de Tunja y luego en Fusagasugá, en el Hospital de San Rafael, manejando el Banco de Leche Humana y en ginecología, y también en Formasalud. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la artritis. Para esto traje unos dibujos, entonces pueden ver estas manos. Primero vamos a observar esos dibujos y a sacar una definición de acuerdo al dibujo. Entonces, ¿qué es la artritis? Es la inflamación de las articulaciones. En términos generales, esa es la definición. Pero hay un tipo de artritis que es la artritis reumatoidea, lo que llamamos reumatismo, que es una enfermedad inflamatoria que afecta al tejido conectivo, es muy incapacitante y en esta enfermedad se presentan muchas recaídas. Tengamos en cuenta que el tejido conectivo no solamente está en las articulaciones. El tejido conectivo es una de las 4 clases de tejidos que hay en nuestro organismo y está constituido por los ligamentos, por los huesos, por los cartílagos y por la sangre. ¿Cuáles son las clases de artritis? La artritis en general, vamos a hablar de la clasificación de la artritis en general. La artritis traumática, la artritis infecciosa, la artritis reumatoidea de causa desconocida y artritis secundaria a reacciones alérgicas o medicamentosas. En el caso de la artritis infecciosa, no es que el microbio como tal se vaya a la articulación y la afecte. Por ejemplo, puede estar un microorganismo que es el estreptococo beta hemolítico, que es el que nos produce las amigdalitis. Y el organismo reacciona como produciendo unos anticuerpos para atacar este microbio. Y esos anticuerpos después van y atacan la articulación confundidos como si estuviera allí el microbio, y eso es lo que daña la articulación. Hay otro tipo de artritis que es la artritis gotosa. Si ustedes observan el dedo gordo del pie, pues está súper inflamado. Esta artritis es producida por el mal metabolismo del ácido úrico, entonces se acumula y produce intenso dolor. ¿A quiénes afecta más? Afecta más a las mujeres entre 25 y 50 años. De todas maneras, no quiere decir que no se pueda presentar en otras edades, y más a las mujeres que a los hombres. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando esta enfermedad aparece, qué es lo que pasa en las articulaciones. Acá ustedes ven una articulación normal. ¿Qué es una articulación? El lugar en donde 2 huesos se ponen en contacto. Aquí está el hueso número 1 y este es el hueso número 2. Esto que ven acá amarillo es el cartílago, y la función del cartílago es proteger el hueso, amortiguar, porque como una articulación se mueve, si no tuviéramos estos cartílagos el hueso se desgastaría. Esta es una membrana, lo que ven en azul, que es como un cojín que hay dentro de las articulaciones, que es la membrana sinovial, y adentro hay un líquido que es un lubricante, que es la sinovia. Todo esto en conjunto protege la articulación, permite el movimiento, evita que el hueso se desgaste. Encima de esto estaría de hueso a hueso los ligamentos, los músculos, tapando la articulación, que se insertan por medio de tendones, y finalmente la piel. Esto que ustedes ven acá es una articulación normal. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando se presenta la artritis.
Cuando se presenta la artritis ocurren los siguientes cambios. Primero, la membrana sinovial se inflama, entonces aparecen una cantidad de células que dejan, digamos, como elementos en la articulación. Está bastante inflamada la articulación, y si ustedes comparan este dibujo con el dibujo anterior, aquí ese líquido que servía como lubricante estaba totalmente clarito. Acá está lleno de células. Ese tejido que se forma se llama panus, con digamos estos restos de células, y este tejido pronto invade el cartílago y lo destruye. Si ustedes observan, esta articulación ya casi no tiene cartílago, vean. El dolor en esta época es intenso. ¿Qué pasó acá? ¿Observan cartílago? No, no es cierto, ya no hay cartílago. Ya no hay cartílago. Entonces este tejido se vuelve fibroso en ambas, digamos, superficies articulares. Se llena, como llamáramos así, de unos hilitos, de unas hilachas, se va calcificando y con el tiempo se pierde la articulación y queda como si fuera un solo hueso. Esta zona se calcifica, se pierden las características normales de la articulación, los músculos se debilitan, la piel se pone brillante y lisa, y obviamente esta articulación ya no se vuelve a usar, pierde su funcionabilidad. ¿Cuáles son las causas? Pues una de las causas ya habíamos dicho, hay causas y hay factores predisponentes. Digamos, un factor predisponente es que acá está papá e hijo. Factores hereditarios influyen mucho. Cambios celulares que producen reacciones en las células normales del cuerpo, haciendo que se inflamen. Respuesta alérgica a microbios, porque ya habíamos dicho que no es que el microbio como tal de las amígdalas se vaya hasta la articulación, pero sí la reacción, digamos, para atacar al microbio, esos anticuerpos que se forman se van y atacan la articulación. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Recordemos que signo es lo que se puede ver. Síntoma es lo que el paciente siente y que nosotros no podemos verlo. Entonces, en la articulación hay calor, rubor e hinchazón, tumefacción. El paciente se cansa, ¿cómo lo ven? ¿Gordito o flaco? Flaco, ¿no es cierto? Entonces pierde peso, la piel está fría y de color violáceo, las articulaciones fácilmente se luxan. ¿Qué es una luxación? Cuando un hueso se sale de su cavidad articular. El paciente puede presentar fiebre y malestar. Cuando las articulaciones, digamos, se pierde la articulación por el proceso que vimos, que ya se llena, se calcifica ese tejido que se formó inflamatorio, entonces ya el dolor disminuye, pero queda la molestia en las contracturas y las malformaciones. El médico la diagnostica teniendo en cuenta los signos, los síntomas, la historia clínica, también por medio de radiografías, incluso de pronto resonancias, que son como los medios que hay ahorita más sofisticados. El tratamiento puede ser médico o quirúrgico. Médico pues es con una serie de medicamentos que ante todo lo que buscan es desinflamar, para eso se usan antiinflamatorios, y quitar el dolor, para eso se usan los analgésicos. Un antiinflamatorio muy bueno, por ejemplo, son los corticoides, pero lamentablemente los corticoides, aunque son excelentes antiinflamatorios, se utilizan ya casi como una
digamos, una conducta final cuando otros medicamentos no han funcionado, porque el problema de los corticoides son todos los efectos colaterales que producen, que aumentan el azúcar, que disminuyen las defensas. ¿Cómo actúan los corticoides? Los corticoides hacen que disminuya la inflamación en ese lugar, pero este proceso lleva a que disminuya la capacidad del organismo de defenderse. Entonces son pacientes a los cuales se les bajan las defensas y fácilmente les entra cualquier infección. Si se están usando corticoides es muy importante de, digamos, disminuirlos lentamente, no de una manera abrupta. Los analgésicos, se utiliza aspirina, se utilizan AINES, pero todos estos analgésicos también tienen sus efectos secundarios y es la gastritis que producen, las discrasias sanguíneas. Aclaro que discrasias sanguíneas son, digamos, situaciones en las cuales la médula ósea puede frenarse para producir los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. También se utilizan las sales de oro. Hay una amplia gama de medicamentos que se utilizan para el uso, para el tratamiento de la artritis y que pues en la medida que va pasando el tiempo van mejorando la calidad de los medicamentos, pero básicamente está orientado a quitar el dolor, repito, y a disminuir la inflamación. Otra parte del tratamiento también pues son los baños calientes, digamos, los baños calientes y sobre todo en remolino ayudan mucho. El ejercicio debe hacerse en las articulaciones sanas y enfermas. El calor alivia el dolor y disminuye la inflamación. También importante enseñarle a la persona que padece esta enfermedad que si por ejemplo la inflamación o la alteración está en los pies, use calzado cómodo, las bolsas de agua caliente, el calor por medio de lámparas. Y el tratamiento ya quirúrgico consiste pues en la cirugía que se hace en la articulación para corregir su deformidad. Es una enfermedad crónica. Crónico quiere decir que no es la famosa gripa que se presenta y pasa. Esto es una enfermedad que dura muchos años. Desde que aparece, pues tiene épocas de mejoría, tiene épocas de recaída. El clima frío la exacerba mucho, o sea, hace que los síntomas se intensifiquen, como es el dolor. No es causada ni por el frío ni por falta de vitaminas. Lo que pasa es que el frío hace que se presenten los dolores, digamos, un poco más fuertes. Y obviamente es una enfermedad muy incapacitante. Entonces lo que hay que buscar es los mecanismos para que la persona no se mantenga tan inactivo, tan inmóvil, sino que trate de utilizar aquellas articulaciones que están buenas, pero también las que están afectadas, en la medida de lo que pueda las ejercite. La alimentación es muy importante, que coma frutas, que coma verduras, que coma muy sano. Y con respecto a los medicamentos, hay que tener en cuenta qué efectos secundarios producen los medicamentos y que con base en esto tengamos el plan de cuidados de enfermería para evitar las complicaciones que pueden causar los medicamentos, las complicaciones de las contracturas por falta de movimiento. Importante también la educación que se le brinde al paciente y a la familia en cuanto al uso de aquellos elementos que van a colaborar para que el paciente, por ejemplo, pueda desplazarse, pueda caminar, pueda moverse, como es el uso del bastón, de caminadores, de muletas. Y otra cosa también muy importante es la educación en el aspecto de que no se dejen estafar, porque lamentablemente en estos temas aparecen muchos charlatanes que son o se creen digamos, que descubrieron ya el medicamento que cura totalmente la artritis y le sacan un poco de plata a estos pacientes o a su familia
y los resultados son desalentadores porque muchas cosas lo que sirven es como de paliativos, como de tratamiento paliativo para disminuir los síntomas, más por ejemplo una articulación cuando ya ha llegado al estado en que la articulación se perdió porque el hueso se calcificó, ya no hay nada que hacer y ya quedó totalmente deformada, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, estoy pues a su disposición para resolverla. Muy amable.